Y el título de este mensaje es La muerte más difícil. La muerte más difícil. Y meditando en este texto y en lo que el Señor habló a mi corazón para nosotros en esta mañana, me acordaba, no sé si de pronto ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, no sé si todavía lo darán, pero en algunas ocasiones, por ahí canaleando, había un programa que se llamaba, creo que Mi Manera de Morir, Mi Forma de Morir, algo así. Pero sé que lo vio, me ayuda, por favor. Y sobre todo se trataba de, digámoslo aquí, muertes pendejas. De eso se trataba. De cómo la persona se mataba de maneras, tan bobas, y uno dice, qué tremendo, ¿sí? Recuerdo uno, por ejemplo, un tipo que iba caminando y cayó una pelota de béisbol, perdón, de tenis, y él llegó y la golpeó duro contra la pared y se devolvió y le pegó aquí, y por eso murió, aquí, pero por eso murió. Y uno queda, y así, muestran muchas maneras de morir. Por ejemplo, cuando se queda el auto, un niño le sube los vidrios, el calor, se muere por el calor allá adentro, cuando hay un niño encerrado en un carro. Y cosas así por el estilo que uno no piensa que es una forma de muerte. Y entonces pensaba en este texto de la muerte más difícil. Es como la contraparte. Si hay muertes tan sencillas, tan bobas, digamos, perdónenme la expresión, pero también hay una muerte que es muy difícil, que por más de que se intente, no muere. ¿Y sabe cuál es el secreto? ¿Por qué no muere? Porque tiene un altísimo poder de resurrección. Usted cree que lo mató, pero vuelve y vive. ¿Y sabe cuál es esa muerte? La muerte del yo. La muerte del yo. La muerte de lo que soy. Y por eso en este texto vamos a tratar sobre este asunto. Dice la Escritura, donde Pablo declara y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. La única manera de que ese yo no resucite, la única manera de que ese yo no tenga vida, Pablo lo declara muy sencillo, es estar con Cristo juntamente crucificado. El punto es, ¿por qué crucificaron al Señor Jesús? Al Señor Jesús lo crucificaron, o se dejó crucificar, él mismo lo dijo, porque tenía un propósito. Lo crucificaron por nuestros pecados. Entonces, si a él lo crucificaron por nuestros pecados, podemos entender entonces que lo que le da vida al yo, lo que le da vida al ego, ¿qué es? El pecado. Cada día tú y yo tenemos la posibilidad de resucitar ese yo. ¿Cuándo? Con el pecado. Ahora, el pecado sencillamente no está enmarcado en cosas graves como un asesinato, como una violación, un hurto grande. No. La misma palabra de Dios nos instruye y nos enseña en cantidad de faltas que tú y yo podemos incurrir para darle vida nuevamente al yo y levantarlo. Queremos estar con Cristo, queremos estar viviendo y caminando con Él, pero solo falta la oportunidad que tenga el yo de recibir soplo nuevamente de resurrección y Él vuelve a resucitar. ¿Cómo vuelve a resucitar? Por ejemplo, con un malentendido, una disensión. ¿Por qué? Porque en la disensión, cuando hay un malentendido, es donde yo me estoy nuevamente levantando a poner mi punto de vista y es que es así. Y ahí ya estoy fallando, yo no quiero matar a nadie para darle vida al yo. Entonces, ese yo es el que continuamente nos baja de la cruz. Por eso en cierta ocasión les compartí un mensaje, no sé si ustedes lo recibieron o de pronto ahí todavía creo que está en YouTube: no te bajes de la cruz. Porque siempre el enemigo va a tratar de que nos bajemos de la cruz. Y en esa escena, cuando el Señor estaba en el madero, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Qué hacía la religión? ¿Qué hacían las autoridades? Todos le gritaban: bájate de la cruz.
Si eres hijo, bájate. Si eres a otros amados, bájate. Si eres, bájate. Era a bajarlo de la cruz. Y ese mensaje, hablamos sobre eso, no nos bajemos de la cruz. No permitas que las presiones, los escarnios, las burlas de otras personas nos bajen de la cruz. Porque el bajarnos de la cruz es darle esa vida a ellos. Y por eso ahí mismo en Gálatas tú encuentras un listado, no de todo, pero de ciertas cosas que le pueden estar dando vida nuevamente al yo que se encuentra en ti. Ahí habla de envidias, habla de celos, habla de iras. Cuando tú te airas, resucitaste el yo, te bajaste de la cruz. Por eso es una muerte muy difícil. Mantener el yo muerto, sepultado, es muy difícil. Porque ¿quién de nosotros día a día, en nuestro diario vivir, en nuestro entorno, no nos encontramos con esas circunstancias que lo quieren revivir? Que saque lo que eres tú, esa naturaleza carnal y terrenal. Y esto no es así. Y entonces te sobrepones, estás en el yo, en el ego. Te bajaste de la cruz y quizás no te diste cuenta. Y es un peligro. Porque al bajarnos de la cruz, hermano, quedamos expuestos. Corremos peligro. Y entonces la cruz, hermano, es nuestra protección. ¿Por qué? Porque eso va a mantener sepultado el yo, para que lo que se refleje en tu comportamiento, en tus conductas, en tus palabras, no seas tú, no sea ese yo, sino sea el Espíritu de Dios a través de tu vida. La forma como tú reaccionas ante las diferentes presiones no sea la forma de reaccionar del yo, sino del Espíritu Santo que está en ti. El yo, escúchame, contrista al Espíritu Santo. Porque cuando el yo despierta y se levanta, el Espíritu Santo se contrista, no se va, se contrista, se apaga, está ahí, pero no puede actuar. Porque Él te respeta. Si tú quieres actuar a tu manera, en tu forma, en tu conducta, el Señor, aunque no lo compartes, esa no es la voluntad de Dios para con nosotros, hermano, te deja. Entonces es tan peligroso yo, porque hace un lado contrista y apaga el Espíritu Santo. No sé si te has dado cuenta de ciertas personas que en cierto momento de pronto alguien le dice, pero ¿qué le pasó? Esa no era usted. Ese no era usted. Y usted se transformó, ¿usted por qué actuó así? ¿Por qué se...? Y uno a veces también en ese momento no lo entiende. ¿Por qué? Escúchame, porque ese yo, ese ego, cega también la persona. O sea, darle vida es peligrosísimo. Si no, mírate cómo eras tú y cómo era yo antes de llegar a Cristo. Altivos, prepotentes, atados a vicios, a drogas, a borracheras, o sea, peligrosísimo. Que la gente obra y vive o vivíamos en que es mi vida, en que soy yo. Eso se llama eso, egoísmo. Y son las fuerzas y las armas del yo. Es mi vida, soy yo, es mi manera, es mi tiempo, debo aprovecharlo. ¿Y cómo estábamos? ¿Cómo vivíamos? Dañando a muchas personas, hiriendo a muchas personas y correspondiendo, pagando mal por mal. Y por eso la obra del Señor, cuando viene, nos encontró así, heridos, rotos, lastimados, mal, como dice la misma Escritura, un vestido viciado, sucio, feo de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestra actitud. Por eso cuando Cristo viene a nuestro corazón y empieza a hacer la obra, mis amados, la misma gente a nuestro alrededor empieza a notarlo. Y muchos dicen, ¿usted cómo ha cambiado? Es que hasta la cara le cambió, cómo se ve diferente. Yo no le conocía a usted durante 10 años los dientes, ahora la veo continuamente sonriendo, se ve feliz, se ve, y sé que tiene inconvenientes, pero usted actúa diferente. La gente empieza a notar, es que hasta al hablado le cambió, y se da uno cuenta de eso. Entonces, la única forma, dice Pablo, de mantener sin vida el yo, es estar con Cristo juntamente crucificado. En otras palabras, no dándole lugar a que ese yo se levante, porque te repito, continuamente estamos siendo influenciados o presionados a ser nosotros, a no dejarnos, ¿sí?
ante cualquier circunstancia, otros lo presionan, pero no se deje, dígale, haga esto, o sea, levántese ese ego en la carne. Pero el Señor nos ha dado a nosotros por el Espíritu sabiduría. Y Él mismo nos dio testimonio: cuando hay que callar, se calla. Pero cuando hay que hablar, se habla. Sin gritar, pero con autoridad. Porque para el partido de autoridad no necesita uno gritar, que era lo que quizás veníamos haciendo. Entonces, esta es la manera, mis amados, de que tú y yo podamos vivir bajo la voluntad de Dios. Porque si no es así, la voluntad de Dios no la vamos a hacer. Porque vamos a hacer la voluntad del yo, vamos a hacer la voluntad mía, la voluntad del ego. Él siempre va a estar ahí. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para nosotros vivir de esta manera? Mira lo que termina diciendo el versículo 20. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Escúchame, tú y yo necesitamos comprender y entender que a través del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, lo que sucedió fue un intercambio. Ahí me está diciendo: se entregó por mí. Viene un intercambio, su santidad vino a mi vida y Él tomó mi maldad y mi pecado y pagó el precio y pagó la deuda. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Corresponder por ese amor, como adoramos ahorita a través de la canción, no se compra ni se merece, es un regalo. De gracia se recibe, gracias a ese favor que no merecíamos, pero que Él le plació dárnoslo, entregárnoslo. ¿Por qué? Por amor. Como un padre o un hijo dice: no, ese Miguel cómo se portó de mal esta semana, y usted lo va a premiar dándole pizza, llevándolo a comer. Eso se llama gracia. Y la gracia, el fundamento, el sustento es el amor, no las obras. No que depende de cómo esté o cómo me comporté, merezco o no merezco, no. Simplemente se hace por amor, que lo amo. Y las acciones no están influenciando, condicionando el amor. Entonces, si tú y yo lo tenemos claro, mis amados, la manera de sepultar, mantener sepultado ese yo es corresponder a ese amor. Y la manera de corresponder a ese amor es guardarnos de darle lugar, de abrir puertas a las obras del mal. Entonces, ahí se está hablando sobre, como te decía en Gálatas 5, de todas aquellas acciones que parecieran que no fueran, pero son respiros de resurrección del yo, del ego. Nos miramos un momentico, hay una página adelante, Gálatas 5, versículo 16. Es el consejo que sigue dando el apóstol. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Le puede poner silencio, va mejor. Mira, si tú y yo, hermano, estamos con Cristo juntamente crucificados, mira lo que dice el apóstol: tenemos la seguridad, tenemos la certeza de vivir en el Espíritu. Pero si no es así, mis amados, vamos a vivir en el yo, en nuestra carnalidad. Eso es así. Por eso tú conoces y ves personas espirituales, pero también ves personas carnales en la misma congregación. Aquí no, en otras, pero las ve uno, supuestamente con Cristo, pero siguen siendo carnales. ¿Por qué? Porque no han sepultado ese yo a través de una vida en la cruz. Dice la Escritura: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa esa palabra? Lo que te decía ahorita: vas a ser seducido y tentado. Satisfacer es corresponder a ese impulso, a esa tentación, a ese deseo. Por ejemplo, yo voy caminando y miro allá un buen pan de queso. Viene el deseo. Y entonces yo digo: uy, tengo tantas ganas de un pan de queso de esos doble piso, de bizcochuelo. Y ese deseo, cuando de pronto la persona que va al lado, y entonces me dice mi hijo: tranquilo papi, venga, yo lo compro. ¿Qué sucedió ahí? Vino la satisfacción a ese deseo, fue suplido ese deseo. Entonces lo mismo sucede con los deseos de la carne a través de tus circunstancias diarias, cotidianas, que van a venir esos impulsos y esos deseos, te repito, en tu conducta, en tu comportamiento, en tu reacción, en tus palabras, en tus confesiones. El problema es cuando
No es el deseo, dice Santiago, no es el deseo el pecado, es cuando es satisfecho. Ahí se convierte en pecado el deseo. Dice la tentación es pecado, todos vamos a ser tentados. El mismo Señor Jesucristo fue tentado. Pero ¿qué sucedió? La tentación estuvo, pero no la satisfacción, o sea, no vino la respuesta. No corrió tras ese impulso, convierte esas piedras en pan, apóstrate y adoran, en fin. A nosotros todos los días vamos a ser tentados a que tú explotes, a que revientes, a que grites, a que te enojes, a que te comportes mal, a que saques la peor versión tuya, todos los días. Pero si tú estás con Cristo juntamente crucificado, escúchame lo que te voy a decir. El yo no está, es el Espíritu Santo, como te decía ahorita, y Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo es dominio propio, o lo que se llama templanza, que significa controlarte y actuar no conforme a tus instintos y deseos, sino a la sabiduría del Espíritu de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Y Él te va a ayudar a que no le des vida al yo, que no lo quieto, ¿qué vas a hacer? No le digas nada, váyase de aquí mejor. Él nos ayuda a nuestras debilidades, Él está ahí para eso. Pero cuando tú y yo vivimos en ese espíritu, de lo contrario no va a suceder así. Entonces, por eso no satisfagáis los deseos de la carne, son deseos, solamente deseos. O sea, escucha mi iglesia, que se mantenga en el deseo, porque eso sí lo vamos a recibir continuamente. El problema es cuando te digo bien, exacto. Entonces ahí sí hay un problema, porque fue meterle vida al yo. Hay una canción que cuando la vi la primera vez me pareció como tan fuerte, no en el sentido de que algo malo, ¿no? Sino de cómo lo confronta uno, ¿no? Y él en la canción dice: guárdame de mí, guárdame de mí. Yo analizaba y decía: sí, es cierto, ¿no? El peligro más grande que tú y yo tenemos somos nosotros mismos, el yo. No está ni afuera, está aquí adentro. Y por eso Pablo lo describe en otros términos, es la batalla de la fe que tenemos. La batalla de la fe no está afuera, está aquí adentro, porque siempre está siendo bombardeada por la mente, por la razón, por la lógica, el razonamiento, lo natural, lo que soy, lo que estoy. Y por eso la fe, hermano, muchos es contraatacada siempre, porque aunque recibes buenas nuevas, buena promesa, buen cimiento, la mente empieza inmediatamente a atacarla. Pero ¿cómo usted? ¿Dónde es un para allá pastor que tiene cargo? Pero usted que le toca parte, ¿usted cómo va a ver eso? Y ustedes que no sé qué, y empieza la lucha. Esa es una batalla. Recuerda que la batalla está en la mente. La batalla está en la mente. ¿Y la batalla contra quién es? Contra la voluntad de Dios en nuestras vidas, que siempre va a impedir ese yo, ese ego, que tú y yo deseamos creerle verdaderamente al Señor. Y ahí está la batalla. Y entonces dice la Escritura que no los satisfagamos, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, nunca va a haber amistad, nunca van a ir por el mismo camino, nunca va a haber un acuerdo, jamás entre el yo y el Espíritu, la voluntad de Dios, nunca, siempre van a estar en contravía, en contraposición. Ustedes han visto esas dinámicas que a veces se hacen, donde se hace un grupo de personas acá y otro grupo allá con una cuerda y a tirar, y ponen aquí la raya, el que logra pasarlo bien para acá o para llegar. Así es el yo y el Espíritu. Ahora, ¿quién generalmente gana? Amén, esa es la palabra, el que tenga más fuerza. A lo que tú le des más fuerza, ahí vas a ver quién gana. Porque muchas personas con Cristo hoy en día no están en Él. Yo te voy a decir ahorita, un solo ejemplo, hay muchos, pero uno solo con lo que te estoy diciendo, que Pablo lo dice acá. ¿Sabes por qué? Porque le dio más fuerza a los deseos de la carne. Y muchos de ellos, incluso, vienen por ahí con Cristo a veces, lo ve uno, por ahí se congregan y eso. Pero porque pasaron de la comunión
a la religión. Caminan con Cristo, pero de una manera religiosa. Como por darle satisfacción al yo, decir, fui a la iglesia, fui a la iglesia, estuve así que sea, ya tengo el conocimiento. Y en cierta medida alivianar su conciencia, pero la fuerza se la están dando sus deseos. Y cuando la fuerza viene el deseo de la carne, mis amados, no hay constancia, no hay perseverancia, no hay compromiso. O sea, todo lo que Dios quiere que tú y yo vivamos por esas sendas, la carne se va a oponer y no va a permitir. Y entonces se levanta con pereza, se levanta con sueño, se levanta con cansancio, se levanta con cualquier cosa para impedir el compromiso, la perseverancia en el Señor y hacer la voluntad de Él. Todo eso sí que es espiritual, pero a veces uno lo asocia con lo terrenal para que se vuelva comprensible. Uno dice, no, sí, yo lo entiendo, sí, claro, llegó cansado, ¿verdad? Uy, sí, fue el día usted, ¿no? Y fue otra ya, aguantarse allá ese predicador, hora y media, 2 horas. Sí, yo lo entiendo, sí, sí. La carne, el deseo, claro, le busca la almohada, la acomoda, la cobija, claro. Uy, si es que verdaderamente a usted le toca muy difícil, porque ahora que va a vivir allá tan lejos, se va a caminar, no, y para estar pagando motochiva, no, le queda muy difícil. Pero como por otras cosas se paga, se sacrifica. No lo digo porque ustedes saben quién es, no. Pero es eso, lo ve uno invirtiendo y pagando en cosas que uno dice, pero a veces para el Señor es, ay, no, es que no, es que, Dios mío, qué grado de compromiso, perseverancia, eso. Y por eso uno a veces ve que como que no hay tanta respuesta por uno mismo, porque el yo los está manipulando de una manera engañosa, de una manera que muchas veces tú y yo no nos damos cuenta, pero es el que está viviendo ahí. Queremos estar con Cristo, pero estamos en el yo, haciéndolo a nuestra manera y justificándonos delante de Dios, y aparentemente ante los hombres está bien, pero no nos engañemos, porque siempre van a estar en oposición, sí, van a estar en desacuerdo, nunca va a haber un acuerdo entre mis deseos, los deseos de la carne y los de Dios y los del Espíritu, son totalmente contrarios. Por eso esa canción decía, mi orgullo me sacó del jardín. ¿Quién está en el orgullo? ¿Quién es el ancla del orgullo? El yo. Eso nos saca del jardín. ¿Y qué vino el Señor a hacer? Dice, a poner el jardín en mí. ¿De qué manera? Y esto es fundamental. El Señor dijo unas palabras que tienen que ser una bomba continua en tu espíritu. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de apariencia, como para que me vean, para que la gente, no, Dios, de corazón. Soy manso y humilde de corazón. La humildad es el lado opuesto al orgullo. Y humildad no tiene que ver con un estado material. No, es una condición del corazón. Porque eso se nos enseña a nosotros, que como vive allá en una chocita y vive allá con tablita, es muy humilde. No, eso no es humildad. Obediencia. Eso no es humildad. El Señor es dueño de todo y Él dijo, soy humilde. Aprendan. Tu personalidad no te la da las cosas materiales, sino es el amor que hay en tu corazón. Y el amor de Dios, si está en tu corazón, eso es lo que te mantiene a ti humilde, así tengas medio pueblo en el bolsillo comprado. Bueno, la mitad de las casas del pueblo sean tuyas, en otras palabras, sigue siendo humilde. Porque el amor de Dios te mantiene con el pueblo a tierra. Como muchas personas que a veces les pasa eso, no encuentran un lugar en algún trabajo, de alguna posición, y cambian completamente. Se vuelven arrogantes, se jactan esto. Y uno dice, oiga, el poder, ¿cómo los cambia? No fue el poder.
era lo que había en su corazón, sino que nunca habían tenido la oportunidad de manifestarlo. Y apenas tuvieron la oportunidad, la posición, esto, salió lo que había dentro. No fue en el momento, ya estaba, sino que no habían tenido oportunidad. Escucha un predicador más o menos decir algo. Imagínense que Dios dijera que hay un día en el cual nada de lo que tú hagas se contará como pecado, que te da la libertad de hacer lo que tú quieras y no se va a contar como pecado. Usted va a hacer lo que quiera y no se va a tener en cuenta, no va a ser pecado. El Señor te da un día para que haga lo que quieras. ¿Sí? Que la carne empieza a poner como ideas. Que siempre está el deseo ahí. Es que no ha habido la oportunidad quizás, pero si haya la oportunidad se puede satisfacer ese deseo. ¿Qué lo controla? Corteserita, el dominio propio por el Espíritu. Siempre lo vamos a tener, siempre van a estar. Voy a contar algo chistoso. Hace unos días estábamos acá en el almacén en Portugal, acá. Estaba yo comprando unas cosas, pero mi esposa estaba allá entre las filas, allá donde está el mercado, y yo estaba aquí cerca de las cajas esperando. Y entró una señorota, bien, toda. Para resumir el cuento, empezó a echarme los perros. Bueno, a mí no me extraña porque. Sí, era así de frente y todo, y eso era toda. Y la caja miraba y todo eso. Y yo ahí. Y llegó mi esposa y me acercó así, venía también sola y eso. Y la señora así ya iba, ahorita mira. No recuerdo qué fue lo que dijo, entonces. O mi esposa me preguntó algo, amor, y esto, y tal. Entonces, claro, cuando ella se dio cuenta, y la señora pegó una chantada. No, eso, ¿para qué fue? Ay, no sabía ni qué decir, ¿no? Pensó como, dale solito y así, diciendo de la manera de qué desperdicio. El punto está en que, si hubiera estado mi esposa, lo que yo no soy. Real, número de uno no sabe. Sí. En semejante carro que llevó a la señora sola. Es que las parabólicas. No, es que la carne, el deseo, el Señor lo mismo lo dice. ¿Usted cree que cuando la Escritura dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, no tuvo también esos momenticos? Con los seguidores que tenía, el liderazgo que ejercía, el poder que salía, ¿usted cree que no no le echó el ojo? Dice que en todo. Y por eso cuando tú y yo somos tentados en todo, como esas situaciones, dice que Él nos entiende, fue porque Él también pasó por eso y sabe lo que es sentir. Yo recuerdo una experiencia que contaba un pastor y dijo que él tenía tanto compromiso, consagración con Dios que él decía para sí mismo, por eso Pablo lo dijo, el que piensa estar firme, él pensaba estar firme y él dijo, yo hermano, es que yo para fallarle al Señor con todo su amor, la fidelidad, lo que me ha mostrado, lo que yo he vivido, es que Dios conmigo ha sido especial. Yo creo que el día que yo le falle, ese día que mejor dicho, me llegue una mujer desnuda a la casa, ese día, porque yo creo que dicho y hecho. Resulta que este predicador viajaba a dar conferencias, predicaciones en diferentes lugares o países. Dice que cierto día ya terminó la predicación y se fue y se retiró al cuarto de hotel. Y que él estaba en el hotel ya descansando cuando de pronto le tocaron la puerta, así como con urgencia. Y él abrió la puerta y una mujer joven, desnuda. Y dice, déjame entrar, que mi esposo llegó tomado y me quiere hacer daño, déjame entrar. Gracias a Dios. Ese día no fue solo y la mujer de él estaba también en el cuarto. Cuando él la volteó a mirar, ella desde la cama dijo, cuidadito, allá está. Pero él decía, si mi esposa no hubiese estado ahí, y él lo había dicho. Por eso tú y yo no nos podemos confiar. En cualquier momento te llega a ir, como dice un predicador, el banquecito marinero.
conozco de aquí mismo, aún de aquí mismo, esta congregación, especialmente, hombres también, pero especialmente varias mujeres muy comprometidas con el Señor, pero que le abrieron la puerta en ese momento sentimental a un piropo y perdieron el ánimo. Las sacaron del Señor, del camino cristiano, y se fueron a vivir en la carne. El enemigo sabe cuál es el talón de Aquiles, el mismo, usted lo sabe. Y sabe por dónde, lo único que espera es que esté descuidado. Recuerda el ejemplo que hemos puesto muchas veces, que nos da la misma naturaleza para aprender cómo el Señor utilizó la naturaleza para enseñar. Cuando hemos visto esos leones rugientes acechando una manada, ellos se echan y son pacientes, no tienen afán, y empiezan a analizar y a esperar. No atacan la manada, porque no pueden coger ninguno. Ellos que esperan en esa paciencia, van mirando el más pequeño, ¿cierto? Que es el más débil, alguno que esté enfermo o alguno que esté apartado del grupo, y lanzan el ataque, y generalmente a ese son efectivos. Ellos no se ponen de acuerdo entre sí porque a veces rodean y tienen gran distancia entre el uno y el otro león, pero cuando lanzan el ataque lo lanzan casi siempre al mismo, o sea, todos lo tienen analizado para él. Entonces Pablo nos enseña eso, porque de allá venimos, de vivir en la carne, ¿cómo no nos va a conocer? Y sabe por dónde darle vida yo a la carne. Entonces, dice la Escritura, mira, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, nunca esperes que el Señor te avale, te respalde los deseos carnales. Muchas personas lo dicen, eso el Señor comprende, el Señor me entiende, el Señor va conmigo para hacer cosas que ni siquiera tú le has comentado. Y no es así, no esperes que porque como tú te congregas y estás con el Señor, Él está avalando todos tus deseos y caprichos. No. Dice que el deseo del Espíritu también va contra la carne. Eso es aprender a morir. ¿Sabe cómo? Cuando todo lo que tú quieres y deseas lo consultes con Él primero. Y ahí sí, porque si no se convierte después en aflicción. ¿Para dónde van? No es que voy a ir a firmar los papeles, que voy a sacar un crédito de 5 millones. Y lo consultaste, el Señor no me dejará avergonzado. Él lo dijo que hará la prédica, el Señor no te dejará caer en vergüenza. Sí, pero tú le consultaste esos 5 millones a Él, porque no se puede convertir en una aflicción cuando no tengas para pagar la primera cuota. Y no te quejes con el Señor, es que fue un deseo tuyo, un impulso tuyo, y pensaste que el Espíritu estaba entonces ahí avalando ese deseo de tu carne para comprarte el televisor de 80 pulgadas. No es así. No es así. Eso se llama estar crucificado con Cristo, que ya no tomas tus decisiones en tu carnalidad, en tu yo, sino que las llevas primero a Él. Y es cuando sientes que ese no es el tiempo, espérate un poco. Y entonces sigues viviendo libre, en paz y tranquilo. Y no con 10 días antes de que llegue el pago ya estás, 10 días antes está ni duerme. Y te vuelve bíblico, es que el Señor dice en su palabra que no me dejará caer en vergüenza. Sí, Él lo dijo, pero si usted está sometido a la voluntad de Él, al deseo del Espíritu, no al deseo de tu carne. Y eso es lo que muchas personas a veces no logran comprender y entender. Entonces dice que también está el Espíritu contra la carne. Y dice la Escritura, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, ¿qué? Lo que quisieras. Si tú estás en Cristo, mi amado, no es para que tú sigas haciendo lo que tú quieras, es para que tú hagas lo que Él quiere. Esa es la verdad. Si tú estás haciendo lo que tú quieres, piensa bien y analiza si estás crucificado con Cristo o si te bajaste de la cruz. Dice la Escritura, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, mira, aquí está lo que te decía, y manifiestas son las obras, las acciones, las conductas, los comportamientos de una persona que está viviendo en el yo, que está viviendo en la carne, que está viviendo en el ego, en su orgullo. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esta parte que está relacionada con el área sexual tiene que ver especialmente con nosotros, ¿sí? Lo que sigue diciendo,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Está hablando hacia contra Dios. Idolatría, todo eso tiene que ver. Dice envidias, homicidios, borracheras, orgías contra los demás. ¿Sí? El pecado contra nosotros, contra Dios y contra los demás. Pero mira cómo todos están en un mismo nivel. Ahí me está hablando que de pronto el adulterio esté por encima de una ira, es lo mismo, porque es algo que proviene de la carne, que se manifieste de una manera diferente. Eso no significa que uno tenga más alto pecado que el otro, no son lo mismo. Salieron de la carne. Es iras, contiendas, el no estar de acuerdo, eso se llama contender. La disensión, estar en lo que te decía ahorita con otra persona, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está el testimonio del amor y de la obra de Cristo en nuestros corazones? Por eso te digo, y el título de este mensaje, es la muerte más difícil. Creemos que porque a veces hicimos una declaración de fe a través de una oración, ya con eso fue suficiente. Pablo mismo lo dijo, muero todos los días. El Señor dijo que no toma su cruz cada día. Eso es de cada día, de estar ahí, para que no le demos vida a ese yo. Que no permitamos, porque te digo, que tus experiencias, que tus relaciones externas le den vida. Es mantenerlo muerto, porque es la manera que tú vivas en el Espíritu. ¿Quiere que te diga un consejo? La cosa más hermosa y maravillosa es vivir por el Espíritu. Basta ya, dice la misma escritura, del tiempo que tuvimos para vivir en la carne haciendo los deseos de nuestro corazón. Basta ya. Que eso sea suficiente para que tú y yo entendamos que de ahí no queda ninguna siembra buena, que eso no trae buenas cosechas, que ahí no se producen buenos resultados, que eso lo único que trae son ataduras, maldiciones, cantidad de cosas negativas. Que ahora sea el tiempo de que tú y yo entendamos que la mejor manera de vivir es vivir con Cristo crucificado, viviendo con el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Que no vamos a encontrar ahí, no hay edificación, no hay sabiduría, no hay crecimiento, no hay nada en eso. Y el que logre suplir esos deseos por fama, por poder, mis amados, se cumple una ley que dice por ahí, bueno, no es ley, sino es un dicho, pero es como una ley. Sube como coco, sube como palma, baja como coco. Miren cuántos, usted lo ve, uy, sí, va a ser de admirar. Salmo 37 lo dice, más miren a los que prosperan, a los que tranquilos. Así como siembran mal, así mismo sus pastos se vuelven marchitos antes de tiempo. Y el precio es alto, perdiendo familia, perdiendo muchas cosas, perdiendo la libertad, perdiendo la vida misma. Mire, por ejemplo, analicemos aquí en Colombia de esos famosos mafiosos grandes. ¿Cuántos hay vivos? ¿Cuántos hay vivos? De todos que se nombraban en un tiempo que eso era. El único así que medio es este Carlos Leder, porque mismo bajó la cabeza y decidió confesar y arrepentimiento, obvio, pagó un alto precio. Incluso este hombre, después de estar allá en Estados Unidos, creo que ya ahorita trae naturaleza linaje alemán, está en Alemania, pero después de estar allá cautivo, en una entrevista él lo dijo en una ocasión, que de todas sus experiencias, que era lo que más a él quizás le había dolido. Y él decía que lo que más le había dolido a él era no haber tenido al menos 5 minutos con su hijo. Nunca los tuvo. Porque ellos lo primero que sacan es la familia, los llevan para allá, los están trasladando. Yo tuve la experiencia de hablar con una persona que era escolta de una familia de unos otros. Ellos decían, no pasan 2 noches en una misma casa. Todas las noches. Ellos tenían, me contaba él, tienen muchas casas en varias ciudades. Todas amobladas con todo. Y servidumbre, y de sorpresa les llegan a cualquiera. Llegaron hoy aquí, se quedó aquí con los hijos, ¿verdad? Y en la mañana salen y en la noche llegan a otra casa, puede ser en la misma ciudad, pero otra casa. O sea, no se están en una misma casa. ¿Quién vive así?
teniendo la plata del mundo y los lujos del mundo, pero ¿quién vive así? Y menos encontrarse con el papá o el duro del clan, porque eso es casi imposible. Y si se encuentran esos rapiditos, y vuelven y arrancan y vuelven uno por un lado a esconderse. Y así son muchos, hermanos. Así son muchos. Ustedes, ¿qué vida es esa? Por eso se basta ya. Decidamos verdaderamente vivir, hermano, para el Espíritu. Dice, borracheras y cosas semejantes a esto, o sea, no nombra todo, pero ahí tenemos un ejemplo más o menos, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán el reino de Dios. Pero los que decidimos vivir en el Espíritu, hay una herencia poderosa. ¿Y esa herencia cuál es? Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley del apóstol. Pablo en Romanos 7 habla de esa experiencia y dice que queriendo hacer lo bueno no lo hace, porque la carne empuja, porque está ahí Dios, pero aquí nos describe una forma de poderlo hacer. Con Cristo estar juntamente crucificado. Ahora, hasta este punto, antes de continuar acá, ya vamos cerrando. ¿Qué crees tú en tu conducta, tu comportamiento, tus pensamientos, tus palabras, que te ha faltado crucificar o que cada rato cobra vida? Quizás tú, para ti mismo, no me diga a mí, me responda al que esté al lado, ¿no? Pues para usted mismo responda, sí, Señor, me ha costado tanto eso, Dios mío, yo mejor que me he sido capaz de eso. Santo Espíritu. Pablo lo dejó, todo dijo, con Cristo estoy. La crucifixión de Cristo es la crucifixión del ser carnal, el pecado. Y podemos entonces así vivir por el Espíritu, para el Espíritu. Cuando vives yo, te agradas a ti mismo y agradas a uno de los demás. Pero cuando vives por el Espíritu, agradas a Dios. ¿A quién tú quieres agradar? ¿A ti o a las personas a tu lado? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque las personas a tu lado te presionan para que le des vida a yo. Para que no hagas la voluntad del Padre. ¿O no te ha pasado que te presionan hasta por cosas menores o por cosas de pronto un poquito que no se entienden bien, pero te presionan? A todos nos presionan de una u otra manera para agradarles a ellos, o sea, hacer la voluntad de ellos, los que nos están presionando, pero de paso te están dando vida a yo. Ven que si se podría, si se también hablar, ¿qué tal? Y es diferente. Ahora, vamos nuevamente a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi naturaleza, mientras estemos acá en la tierra, dice algo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escúchame, ¿qué fue lo primero que crucificó Pablo? Antes de sus deseos y todo. La religión. La religión es engañosa. Porque escúchame el engaño. La religión lleva a la persona a pensar que está viviendo para Dios, pero la verdad es que está viviendo para sí y para los hombres. ¿Quién era Pablo? Fariseo, religioso. ¿Y qué estaba haciendo? Pensar que agradaba a Dios con sus acciones de perseguir a los cristianos. Porque esa era la religión. ¿Y para qué lo hacía él? Para agradarse a sí mismo y para agradar a los superiores. Lo primero que sepultó fue la religión. Cuando tú cargas la religión, es imposible vivir por el Espíritu.
Cuando tú cargas la religión de normas, de cosas infundadas, de niños, es muy difícil vivir para el Espíritu. Pablo fue un hombre que aprendió a crucificar la religión. Dijo, todo lo que viví, todo lo que aprendí, lo tengo por basura con tal de que alcance ese conocimiento de Cristo. Y aquí lo está ratificando. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, o sea, por la palabra de Jesús, por las promesas que me da. Recuerda, la religión es para vivir agradándote a ti y a los demás. En otras palabras, es algo externo de la carne. La fe en el Hijo de Dios es algo interno y del Espíritu. Y ahí está la diferencia. La religión me lleva a hacer ciertas cosas cotidianas, monótonas, pero la comunión me lleva a una convivencia continua, permanente, cada segundo de mi vida. Porque la religión me lleva a entender o a comprender que son los actos los que me dan gracia. No. Es la comunión e intimidad con Él lo que me da a mí de su gracia continua y permanente. Yo no tengo que hacer nada, como nos enseña la religión, para hallar esa gracia, porque Él ya lo hizo todo y tú y yo lo podemos entender cuando vivimos por el Espíritu. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que hagamos su voluntad. Recuerda, Él lo expresó en el Padre Nuestro. Cuando enséñanos a orar, de ahí el Señor le dijo, de una manera de vivir en victoria, de vivir en bendición, hermano, con la sombra del Altísimo, con su abrigo, bajo su mano protectora, está haciendo su voluntad. Que no haga yo mi voluntad, ¿sí? Que no le dé vida. Y esa es una oración que el Señor enseña de comunión en Él para todos los días. No que la esté repitiendo, sino el ejemplo, el modelo de cómo debemos nosotros actuar. Y como esto, que cada día, Señor, así como pido el pan para hoy, así que hoy decida, no la termina yo, sino, Señor, hacer tu voluntad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo recibo yo la directriz de Dios para hacer la voluntad de Él? Pues eso me lleva a tener una comunión todos los días con Él. Que aunque yo no lo escuche, quizás en ese momento de comunión y oración que tuve, en el transcurso del mover, el Espíritu Santo nos empieza a direccionar. Como te decía ahorita, no entres, no vayas, no le pidas, no esto, hagas esto, no hagas otra vez garbanzos, haga lentejas que me gustan mucho. Todo eso es gastar eso, todo, porque ya tuviste tú la oportunidad de estar en Él y Él empieza a mostrar su voluntad. Entonces, eso fue lo primero que Él se notó, la religión. La religión a Pablo lo estaba llevando y guiando de una manera totalmente incorrecta. Mientras se agrada al hombre o a los hombres, hermano, nunca va a encontrar usted la aprobación de Dios. Pero si tú encuentras la aprobación de Dios en tu comunión con Él, hermano, siempre vas a vivir donde las personas se van a sentir agradadas contigo y tú mismo contigo. ¿Cómo? En esa paz continua y permanente. Y por eso en paz te puedes acostar, y en paz puedes descansar, y en paz puedes dormir, porque tu sustento es el Señor y no tu fuerza, no la fuerza de las demás personas. Así es sencillo. Vean, el cristianismo es muy sencillo y fácil. Nosotros somos los que lo complicamos, y más cuando permitimos que otros nos lo compliquen. Pero el cristianismo sí es sencillo. Una vida crucificada por Cristo. Entonces, en otros términos, si una persona está muerta, como Pablo lo escribe ahí, no va a tener vida para hacer nada, porque está muerto. Me explico, para los deseos de la carne. Un muerto, ¿cómo va a sentir celos? Un muerto, ¿cómo se va a irar? Un muerto, ¿cómo va a contender? Un muerto, ¿cómo va a adulterar si está muerto? No puede. ¿Qué necesita para adulterar, para contender, para irarse? Que esté vivo. No le demos vida. Cada día muero, cada día. Toma tu cruz, tomemos la cruz cada día. Recordemos el amor de Él en ese madero. Y eso nos va a dar esa vida del Espíritu y esa paz continua y permanente. Que aunque se muevan sí las tempestades, hablamos el jueves, nadie está, hermano, exento, ¿verdad? Sí, pero Cristo es nuestro sostén, Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestra ancla, Cristo es nuestra bendición. Y Él prometió que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas Él
realidad. Y si Él lo prometió, escúchame, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, Él lo va a realizar. Si Él le prometió la promesa, todos pasamos por tiempos, por horas, golpean. Él mismo lo dijo, nadie está exento. Pero muchas son las funciones. Él no dijo poquitas, una, dos, tres, dijo muchas, pero de todas. Ese es el compromiso. Eso es lo que tú y yo podemos recibir de parte de Él. Y por eso dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, yo vivo es por fe, ya no por vista, no por lo material y terrenal. Yo vivo es por el Espíritu. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados, tengamos cuidado, porque siempre vamos a estar presionados a darle vida al yo. Y ese siempre se va a oponer, siempre se va a oponer a todas las cosas del Espíritu. Van a estar en contravía. Siempre va a haber oposición. Siempre vamos a tener esa lucha. Siempre va a estar ahí, eso no se va a ir. Que porque ahora soy cristiano se fue todos mis problemas, de mis deseos pecaminosos. No, ahí están. La única manera de tenerlos controlados es estar con Cristo. Y ya no vivamos nosotros, que verdaderamente Él viva en nosotros, a través de nosotros. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro Rey. Padre Santo y maravilloso,